Cojazos. Y pesa, que llevo aquí un rato con ella. Hola, dile hola a Ana Victoria, dile que es muy pequeña, que solo tiene 15 meses. Mira aquí qué casa rural del Tablar tenemos aquí preparada a todos los caballeros viendo Aragón en abierto, que es lo que hacen todas las tardes, que es lo que me han dicho. Reconocerás caras, el alcalde Antonio, Mariano, Manuel. Manuel es el abuelo de la niña, que se lo voy a dar, porque si no, Manuel, yo me quedo sin brazo, Yo no sé, ya entiende usted por qué está de buena forma y sube al campanario más rápido que yo, porque estos niños pesan. Fíjate qué bien se lo pasan, fíjate qué maravilla de salón, Ana Victoria. No me digas que no es grande. Y vente para acá, porque las señoras pasan de televisión. Ellas están aquí al rabino, dale que te dale. Aquí la que gana, La que gana la mujer del alcalde. La que tiene más dinero. ¿Cómo va la partida? Buena, va buena. Bien, buena. Bueno, pues mira, 40 habitantes me decían que tenían Bubierca. No sé cuántos estamos aquí, Moisés, ¿30? No, unos 20. Bueno, pero nosotros hemos venido a cocinar plátanos flambeados, que nos los va a hacer Moisés, que es quien tiene esta casa rural. Y los ingredientes, es lo que vamos a enseñar, Moisés. 3 plátanos para empezar. 3 plátanos, mantequilla, azúcar, zumo de naranja. Zumo de naranja natural, ¿verdad? Que tenemos aquí también las naranjas. Y esto no es que nos vayamos a tomar unos chupitos, ¿no? Estos son los ingredientes para la salsa. Es coñac o brandy, cointreau y licor de banana. Licor de banana. Sí. Y con esto vamos a hacer un rico postre. Un postre muy rico para eventos especiales. Que vamos a tener que hacer bastante, porque con el montón de gente que estamos aquí en la casa rural... Exactamente, no habrá para todos, pero bueno. Bueno, lo probaremos. Bueno, pues nos quedamos cocinando en Bubierca, Ana Victoria, y dentro de unos minutos volvemos con estos plátanos flambeados. Pues le ponéis el toque dulce a la tarde, nos servirá de merienda después de los huevos de Santa Cruz que hemos podido merendar también. Enseguida volvemos con vosotros. No es tan agradable lo que les tenemos que contar a continuación. Peleas, suciedad y sobre todo ruido. Es lo que tienen que soportar los vecinos de una calle del casco histórico de Zaragoza todos los fines de semana. Un equipo de Aragón en abierto ha vivido con ellos una noche, concretamente la del pasado viernes. Vean.